Ok, vamos entonces a continuar. Como les comenté, entonces esto sería el caso 1, que aquí lo abordamos como un cambio de variable, pero la idea es que ustedes vayan automatizando esto y ya lo tengan identificadito, ¿ok? Cuando en el numerador está la derivada del denominador en el integrando, el resultado de esa integral es un logaritmo neperiano del valor absoluto de lo que está en el denominador, ¿ok? Vamos entonces ahora a ver el caso 2. Como les dije antes, yo he dividido esto en caso 1 y caso 2 con fines estrictamente didácticos, ¿ok? Para que a ustedes se les haga más fácil abordar esto. El caso 2, pues se trata de un integral que tiene en el integrando una función compuesta, ¿ok? Tiene una función compuesta y la derivada de la función interna está multiplicando en el integrando, es un factor del integrando. A nivel de matemática decimos la integral o la expresión matemática de este enunciado, mejor dicho, es la integral de f de g de x por g' de x diferencial de x, ¿ok? ¿Qué ocurre en este caso? Pues que nosotros vamos a tomar la función interna y vamos a llamarla u. El cambio sería u es igual a g de x. ¿Qué ocurre? Du es igual a g' de x, diferencial de x. En consecuencia, esa integral se transforma en la integral de f de u igual a f mayúscula de u más c. ¿Ok? Cuando yo le explico esto a mis estudiantes, siempre les comento que ustedes lo que deben es buscar, porque cuando somos estudiantes nuevos o noveles de cálculo 2, no hallamos cómo abordar esto. Entonces yo siempre les digo, busca en la integral dónde está la función compuesta. Es decir, si yo tengo raíz de x cuadrado menos 7x, menos 7, perdón, por x diferencial de x diferencial de x, ¿cuál es la función compuesta allí? Recuerden que ustedes estudiaron composición en cálculo 1 y la composición lo que ocurre es que hay una función que sustituye a la x en la función externa. ¿Cuál es la función notable que nosotros conocemos, más sencilla asociada con una raíz? Raíz de x. Si yo tengo una raíz cuya cantidad subradical está cambiada por otra cosa, ahí hay una composición. ¿Cuál es la función más sencilla que yo conozco? Es la exponencial natural, e a la x. Si yo tengo una función que tiene e a la coseno de x por seno de x diferencial de x, al ser sustituida la x por otra función, ahí hay una composición. Entonces eso es lo que ustedes deben buscar. Busca si hay una función compuesta, busca cuál es la función interna y ve si la derivada de la función interna está en el integrando. ¿Ok? Esa va a ser tu pista. Si la derivada de la función interna está en el integrando, este es un cambio viable para resolver esa integral. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo dice la integral de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x. Entonces yo lo primero siempre que me pregunto es, ¿yo puedo resolver esa integral con mi lista de integrales inmediatas? Si la respuesta es sí, chévere, lo abordo. Si la respuesta es no, entonces la siguiente pregunta es, ¿yo puedo usar allí alguna identidad? ¿Yo puedo usar allí el teorema de linealidad? Voy descartando. Si la respuesta es no, 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 entonces digo, ajá, en el denominador, perdón, en el numerador está la derivada del denominador y yo veo que no. Si yo derivo esa raíz no me va a dar x. Por lo tanto, esto no me va a dar como resultado un logaritmo, ¿ok? Entonces, bueno, caso 2, ¿qué hago?
veo si en ese integrando hay una función compuesta y observo, tengo x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. La función compuesta es raíz de 1 menos x cuadrado. La función interna es 1 menos x cuadrado. Ella es la que yo siempre voy a tomar de primero para mi cambio. Siempre voy a optar como primera función la función interna. Entonces digo, u es igual a 1 menos x cuadrado. Derivo ambos miembros de la igualdad. La derivada de u me da 1 por el diferencial de u, igual a la derivada de 1 me da 0, menos la derivada de x cuadrado que me da menos 2x por diferencial de x. ¿Ok? Fíjense que si yo transformo mi integral, yo observo que x diferencial de x yo lo tengo en el integrando. Por lo tanto, a mí me conviene despejar x por diferencial de x. Siempre nuestro cambio lo tenemos que estar comparando con el integrando para ver cómo vamos a hacer esa sustitución. Entonces, tomo, despejo x por diferencial de x, me quedaría entonces menos 1 medio de u igual a x por diferencial de x. ¿Qué significa eso? Que la integral se transforma en la integral de 1 sobre la raíz de u, porque 1 menos x cuadrado quedó sustituido por u, y x por diferencial de x queda sustituido por menos 1 medio de du. Menos 1 medio es una constante que está multiplicando, sale del signo de integración, por lo tanto eso se transforma en menos 1 medio de la integral de u a la menos 1 medio diferencial de u. U a la menos 1 medio porque transformé la raíz a una potencia de exponente fraccionario y la subí al numerador. Al subirla al numerador ella queda con exponente negativo. Por lo tanto, cuando hago esa transformación, ella se convierte en una integral de mi lista, una integral inmediata. Es una integral de la función potencial, pues sumo 1 al exponente, menos 1 medio más 1, y divido entre ese nuevo exponente, menos 1 medio más 1. Simplificando, eso nos da, aquí hay un error de signo, porque esto da positivo, aquí falta un signo menos. Aquí va un menos. Signo menos. Uno revisa, pero siempre hay detallitos. Ahí va negativa y esta señora también queda negativa, por supuesto. Entonces recuerden que cada vez que aplicamos un cambio de variable, pues siempre al final hay que devolver el cambio. Por lo tanto, el resultado sería menos u a la 1 medio más c, pero u es 1 menos x cuadrado. Entonces quedaría menos la raíz de 1 menos x cuadrado más c. ¿Cómo sé yo si esa integral está bien resuelta? Pues derivo el menos raíz de 1 menos x cuadrado más c y la derivada de esa expresión me debe dar el integrando. Me debe dar x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Esta es una forma de resolver la integral, pero existe otra. Otra forma sería, en lugar de trabajar con el cambio u igual 1 menos x cuadrado, pues yo podría trabajar con el cambio u cuadrado igual 1 menos x cuadrado. ¿Qué ventaja creen ustedes tiene trabajar con el cambio u cuadrado igual 1 menos x cuadrado para esa integral? Que se cancele la raíz. Se simplifica la raíz. Exacto, trabajamos sin raíz. Exactamente, se te simplifica aquí la raíz y en lugar de trabajar con raíz de u, vas a trabajar con u. Recuerden que esa simplificación, de acuerdo a lo que ustedes estudiaron en matemática básica, daría dos posibilidades de signo, pero como estamos en integral indefinida, por acuerdo, por convenio, tomamos siempre la raíz positiva. Cuando estemos con integrales definidas, ya ahí es otra cosa, lo veremos en su momento. Pero en las integrales indefinidas, cada vez que haya una simplificación con una raíz cuya cantidad subradical está al cuadrado, vamos a tomar el valor positivo. ¿Ok? Muy bien, seguimos. El segundo ejemplo.
la integral de x cubo sobre 4x cuadrado más 9 diferencial de x. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces? Lo mismo, voy repasando. No está en mi lista de integrales inmediatas. Si yo derivo 4x cuadrado más 9, no me da x cubo, por lo tanto no es un logaritmo. No veo claramente que pueda utilizar linealidad de la integral. No hay una función compuesta. Fíjense que aquí no hay una función compuesta. Entonces uno dice, ajá, ¿y cómo sé yo cuál uso? ¿Verdad? Ah, bueno, fácil. Nosotros aquí probamos, como le digo yo a mis alumnos, usted prueba su cambio y ve si al sustituir la integral le queda mejor o peor. Una máxima en este método es un cambio de variable no te debe poner la integral peor de lo que ella era originalmente. Entonces, bueno, yo analizo esto y digo, bueno, entre x cubo y 4x cuadrado más 9, esta expresión, la del denominador, es más compleja, además que yo no puedo separar fracciones si el denominador se está sumando o restando, entonces yo voy a optar por ese cambio. Yo voy a llamar u a la expresión 4x cuadrado más 9. Derivamos ambos miembros y al derivar ambos miembros, la derivada de 1 me da 1 por du, la derivada de 4x cuadrado más 9 me da 8x por dx. ¿Ok? ¿Qué observo? Voy a mi integral y observo que yo no tengo x por dx, yo tengo x cubo por dx. Pero sabemos propiedades de la potenciación. Y sabemos que ese x cubo yo lo puedo descomponer en x cuadrado por x. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre mi cambio de variable me va a dar todo lo que yo necesito para la integral. ¿De acuerdo? Ojo, si esa integral se puede resolver por cambio. ¿Ok? Porque las integrales tienen sus propias características y no todas se pueden resolver por cambio de variable. Por eso estudiamos métodos. Pero en el caso de que sea una integral que se pueda resolver por cambio de variables, siempre mi cambio me va a ofrecer todo. Entonces yo acomodo mi integral para que se me haga fácil la sustitución. Descompongo x cubo en x cuadrado por x y lo separo convenientemente. X con diferencial de x es lo que me salió al derivar, por lo tanto yo puedo despejar x por diferencial de x. Quiere decir que 1/8 de du equivale o es igual a x por diferencial de x. Donde tengo 4x... Profe, Ajá. ¿podría repetir, o sea, cuál es la ventaja de descomponer ese x cubo en x cuadrado por x? Por favor. Porque si tú estás tomando este cambio, si tú estás tomando el cambio u igual 4x cuadrado más 9, tú estás tomando el cambio u igual 4x cuadrado más 9, ¿sí? Tú dijiste u es igual a 4x cuadrado más 9. Si tú no haces esa descomposición, ¿cómo tendrías que hacer la sustitución? Tú tendrías que decir, bueno, despejo x cuadrado. 4x cuadrado va a ser u menos 9. X cuadrado va a ser igual a u menos 9 sobre 4. Por lo tanto, x va a ser u menos 9 entre 4. Cuando tú te vas a la integral, tú tenías x cubo. Entonces, tú vas a tener que agarrar esta expresión y meterla en la integral y elevarlo al cubo. Es mucho más trabajoso para ti el proceso de simplificación. ¿Me explico? Es un tema de comodidad, simplemente. En cambio, si yo arreglo mi integral de manera que ella quede x cuadrado por x diferencial de x entre 4x cuadrado más 9, ¿qué es lo que me está pasando? Que x cuadrado es fácil de despejar en mi cambio. ¿Sí? Facilito, no tengo que meterme con raíces. Y por otro lado, como cuando yo derivé me salió x diferencial de x, entonces yo puedo hacer una sustitución directa.
Es simplemente comodidad para el trabajo algebraico, porque si no tú tendrías que meter una raíz, elevarla al cubo y después en el diferencial aquí tendrías que volver a meter la raíz. Entonces trabajas muchísimo más, ¿ok? Entonces uno lo que busca es ver qué te ofrece la integral, qué posibilidades te da ella de transformarla para que la sustitución sea lo más cómoda posible, ¿sí? El ejemplo que yo siempre les digo, tú no te buscas el peor camino para devolverte a tu casa cuando tú sales a la calle. Tú siempre buscas el camino más fácil, el camino más directo, el más cómodo, el menos peligroso, etc. Aquí es igual. Yo me puedo ir por la ruta del despeje, entonces elevar al cubo, tengo más riesgo de equivocarme, o yo acomodo mi integral para hacer las sustituciones de una manera más fluida y directa. ¿Ok? ¿Entendido? Chévere, profe. Gracias. Entonces, separo convenientemente esa integrando, queda x cuadrado por x diferencial de x, en el denominador 4x cuadrado más 9. ¿Qué hacemos? Sustituimos donde está 4x cuadrado más 9, ponemos u. Donde está x cuadrado, lo despejo del cambio, pero fíjate que no tengo que usar raíz. Entonces x cuadrado se convierte en u menos 9 sobre 4, queda u menos 9 sobre 4, y x diferencial de x se convierte en un octavo de diferencial de u. El octavo, un octavo y un cuarto son constantes, los sacamos del símbolo de integración, y esa fracción queda la integral de u menos 9 entre u, separamos en dos integrales, y esto nos da u entre u, que nos da 1 el integrando, y 9 sobre u, que 9 es una constante multiplicando, puede salir del símbolo de integración, la integral de 1 sobre u de u. Y esas dos integrales que obtuvimos allí son integrales inmediatas, ¿ok? Entonces, listo. Pues resolvemos cada integral. La primera nos da u, entonces sería 1 sobre 32u, menos 9 sobre 32 logaritmo neperiano del valor absoluto de u más c. Y luego, por supuesto, devolvemos el cambio. Donde tenemos u ponemos 4x cuadrado más 9, por lo tanto da un 32avo de 4x cuadrado más 9, menos 9 sobre 32 logaritmo neperiano del valor absoluto de 4x cuadrado más 9 más c. En el tercer ejemplo, tenemos la integral de a la 1 sobre x cuadrado entre x cubo diferencial de x. Entonces no conocemos ninguna integral que al derivarla nos dé eso, perdón, ninguna función que al derivarla nos dé eso. Entonces empezamos a analizar. ¿Puedo separar? No, porque es un cociente. ¿Alguna propiedad que pudiera utilizar? No veo. Ah, pero ¿de qué me doy cuenta? Que ahí hay una función compuesta. ¿Cuál es la función compuesta? E elevado a 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo reconozco funciones compuestas? Compárala con las funciones notables. Las funciones notables, e a la x, seno de x, coseno de x, logaritmo de x, tangente de x, raíz de x. Si la x se cambió por otra cosa, ahí hay una composición. ¿Ok? Esa es la forma rápida de identificar. Veo entonces quién es la interna, 1 sobre x cuadrado. Por lo tanto, ahí está mi cambio. 1 sobre u es igual a 1 sobre x cuadrado. 1 sobre x cuadrado lo podemos escribir como x a la menos 2 y derivamos ambos miembros. La derivada de u me da 1 por diferencial de u menos, derivo x a la menos 2 que me da menos 2 por x a la menos 3 diferencial de x. Comparo eso con mi integral para ver qué me ofrece ella y poderla acomodar para que la sustitución se me haga más sencilla. Entonces yo veo que esa integral yo la puedo expresar como e elevado a 1 sobre x cuadrado por 1 sobre x cubo diferencial de x. Y 1 sobre x cubo diferencial de x lo tengo en mi diferencial, entonces lo despejo. Ese menos 2 pasa dividiendo, por lo tanto me daría menos 1 medio diferencial de u igual a 1 sobre x cubo diferencial de x. 1 sobre x cubo diferencial de x queda sustituido por menos 1 medio diferencial de u.
Y x1 sobre x cuadrado queda sustituido por u. Por lo tanto, la integral es la integral de a a la u menos 1/2 de diferencial de u. Menos 1/2 es constante, sale de, está multiplicando, sale del símbolo de integración. Por lo tanto, la integral que tengo que resolver es la integral de a la u diferencial de u, que es la integral más fácil de la historia, es ella misma. ¿Ok? El resultado sería entonces menos 1/2 de a la u más c. Debemos devolver el cambio, el resultado es menos 1/2 de elevado a 1 sobre x cuadrado. Caso 3. En el caso 3, el integrando tiene funciones, es una fracción que tiene raíces y que todas las raíces tienen la misma cantidad subradical. El integrando es una función racional de potencias de exponente fraccionario. El integrando, en otras palabras, es una fracción que tiene raíces de distinto índice de la misma función lineal. Por ahora solamente podemos abordarlo cuando la cantidad subradical son funciones lineales. Lo que buscamos es simplificar todas las raíces. De hecho, yo siempre les digo a mis alumnos, este caso tiene un eslogan, este caso de integración. Y el eslogan es, quítate esa raíz de encima. ¿Qué significa eso? Tú vas a buscar un cambio que te permita simplificar la raíz. ¿Ok? Un cambio que te permita simplificar la raíz. Esto es, vamos a hacer el cambio. X igual a u elevado a la a, y esa a no es otra cosa que el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces que están en el integrando. Puede ser x o puede ser cualquier función lineal de x, a x más b. ¿Ok? Lo vamos a ver clarito en los ejemplos. Entonces vamos a verlo en el ejemplo. El primer ejemplo, la integral de 1 sobre raíz de x más raíz cúbica de x. Como está esa expresión, yo no la puedo integrar. Tengo la variable atrapada dentro de raíces de distinto índice. Mi primer paso, quitar esa raíz, quitarme esa raíz de encima, quítale esa raíz a la x. ¿Cómo quitamos esa raíz a la x? Mira, esta señora es de índice 2 y esta señora es de índice 3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3? 6. Por lo tanto, mi cambio va a ser x igual a u a la 6. Si yo pongo donde tengo x, u a la 6, se va a simplificar la primera raíz y la segunda raíz. El cambio nos da todo, por lo tanto vamos a obtener nuestro diferencial. Para obtener ese diferencial, derivamos ambos miembros. La derivada de x me da 1 por el diferencial de x. La derivada de u a la 6 es una potencia, la derivamos da 6u a la 5 por el diferencial de u. Y sustituimos en la integral. Entonces me queda 1 sobre raíz cuadrada de u a la 6 más raíz cúbica de u a la 6 por 6u a la 5 diferencial de u. El de x se sustituyó por 6u a la 5 diferencial de u. Pues, ¿qué hacemos? Bueno, simplificamos. Raíz cuadrada de u a la 6 da u al cubo, raíz cúbica de u a la 6 da u cuadrado, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Ese 6 es una constante multiplicando, sale del símbolo de integración, por lo tanto obtenemos 6 por la raíz de u al cubo entre u más 1 diferencial de u. En este punto, nosotros tenemos dos alternativas. Alternativa 1, usamos división larga de polinomio, como aprendieron en matemática básica. U al cubo lo dividimos entre u más 1 y aplicamos el algoritmo de la división. ¿Ok? Opción 2, realizo otro cambio de variable. Nosotros podemos realizar tantos cambios de variables como necesitemos. A veces hay integrales que son complejas y uno puede usar 2, 3 cambios para ir reduciendo la expresión. ¿Ok?
Si yo hago 3 cambios, yo tengo que devolver 3 cambios. Si yo hago 2 cambios, tengo que devolver 2 cambios. Entonces aquí sale muy rápido si hacemos otro cambio de variable en lugar de dividir. U más 1 es igual a t, derivamos ambos miembros, la derivada de u me da 1, la derivada de 1 me da 0, multiplicado por du. En el segundo miembro la derivada de t me da 1 por el diferencial de t. ¿Ok? Y sustituimos. Donde tenemos u más 1 me queda t, y donde tenemos u al cubo me queda, despejando de aquí, siempre el cambio nos da todo, u es igual a t menos 1, y eso es lo que voy a sustituir, t menos 1 elevado al cubo. Por lo tanto, aquí hay un binomio al cubo, desarrollamos ese binomio, cubo de t menos 3t cuadrado más 3t menos 1, separamos entre fracciones para obtener entonces 6 por la integral de t cuadrado menos 3t más 3 menos 1 sobre t, diferencial de t. Por el teorema de linealidad de la integral, pues son 4 integrales inmediatas. Todas ellas están multiplicadas por ese 6, cuidadito, ¿sí? Están multiplicadas por ese 6. Por lo tanto, esto se convierte en 2t al cubo menos 9t cuadrado, porque sumamos 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente, más 3t menos logaritmo del valor absoluto de t más c. Devolvemos el primer cambio, ¿quién es t? U más 1, por lo tanto, en cada lugar donde está t, voy a poner u más 1 y le aplico las mismas operaciones. Y luego devolvemos el segundo cambio. Cuidado, se vuelven siempre un lío con ese segundo cambio. ¿Ok? Si yo tengo la expresión x igual a u a la 6, propiedades de la potenciación, quiero quitar ese exponente 6, pues elevo ambos miembros a la potencia 1/6. ¿Ok? Al elevar a 1/6, pues se me simplifica y me queda x a la 1/6 igual a u, que también lo podemos escribir como u es igual a la raíz sexta de x. Cualquiera de las dos formas es válida. Cálculo 2 exige que nosotros echemos mano de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿ok? Todo lo que hemos aprendido hasta ahora en cálculo 2 es fundamental. Trigonometría, propiedades de matemática básica, cálculo 1. Y por eso la arrancada para algunos estudiantes puede ser muy dura en cálculo 1. ¿Cuál es la clave para no morir en cálculo 2? Para no morir en la preparación de esta materia, tener resumido lo que hemos aprendido hasta ahora, ejercitar, porque en la ejercitación me va saliendo las cosas que no me acuerdo. Yo no puedo estudiar cálculo 2 la semana del parcial. Eso es fracaso seguro, seguro. Yo tengo que empezar a estudiar ya. Yo tengo que estar haciendo ejercicios, practicando, para que las cosas que no recuerdo me salgan y yo pueda ir haciendo mi propio resumen y no morir en esta materia. Ok, otro ejemplo. Fíjense, la integral de raíz cúbica de x más 2 dividido entre x más 2 más raíz sexta de x más 2 a la 5 diferencial de x. ¿Cuál es el... Profe, disculpa que la interrumpa. Ajá. Aquí yo creo que cuando integramos en el ejercicio pasado se le olvidó multiplicar 6 por logaritmo del valor absoluto de t y también por 3t. Sí, tienes toda la razón. Porque entonces aquí daría, este señor, daría 18, no 3. Toda la razón, gracias. Y este señor le falta un 6. Gracias, yo se los arreglo para la presentación. Yo les arreglo eso en la presentación y se las vuelvo a subir. La tienen subida en módulo 7, pero tiene ese error. ¿Ok? Gracias por la observación. Sí, sí falta. Es que uno revisa, pero numeritos estos. Sí, aquí va un 6 y aquí va un 18. Muchas gracias. Claro, es que aquí se simplifica porque queda dividido entre 3 y aquí se simplifica
porque queda dividido entre 2, pero en este no se simplifica y en este tampoco. Gracias por la observación. Gracias, profe. En el ejemplo 2, fíjense que todas las raíces tienen la misma cantidad subradical. ¿Cuál es la cantidad subradical? X más 2. ¿Cuál es el índice de la primera raíz en el numerador? 3. Y de la raíz en el denominador, 6. Mínimo como un múltiplo de esas dos índices, 6. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro cambio? X más 2 igual U a la 6. ¿Ok? Derivan y sustituyen. Les va a dar esta simplificación. Este ejercicio se los dejo a ustedes para que ustedes lo verifiquen, lo hagan y cualquier duda me pregunten. ¿De acuerdo? Ese les queda a ustedes. Y ya para finalizar, vamos a hablar del caso 4, que sería potencias de senos y cosenos. Las potencias de senos y cosenos son integrales que se pueden resolver por varios métodos, pero en este caso vamos a hablar de cómo abordarlas con cambio de variable. ¿Ok? ¿Qué pasa con este tipo de integral? Son integrales que en el integrando tienen una potencia de seno o de coseno. Es decir, por ejemplo, la integral de seno a la 3 de x, diferencial de x, o la integral de coseno a la 7 de x, diferencial de x, siendo siempre el exponente natural. Esto lo tenemos que dividir en dos tipos. Si el exponente es impar, vamos a trabajar con la identidad fundamental. Y si el exponente es par, vamos a usar la identidad de ángulo doble. ¿Ok? Entonces, si el exponente es impar, nosotros vamos a transformar para que aparezca seno cuadrado o coseno cuadrado y vamos a sustituir usando la identidad fundamental. Y el cambio va a ser coseno de x igual a u. En caso de que la integral sea de coseno, pues sería al revés. Vamos a sustituir por 1 menos seno cuadrado de x y el cambio sería seno de x igual a u. ¿Sí? Si el exponente es par, lo mismo. Siempre vamos a buscar utilizar propiedades de la potenciación para que me aparezca seno cuadrado o coseno cuadrado. ¿Ok? Y luego, si el exponente es par, nos tenemos que ir con la identidad de ángulo doble. Donde tengamos seno cuadrado lo vamos a cambiar por 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y donde tengamos coseno cuadrado, y aquí también hay un error porque esto es más, lo vamos a sustituir por 1 más coseno de 2x sobre 2. ¿Ok? Entonces vamos a ver dos ejemplos de este tipo. Estas integrales también cuando estudiemos integración por partes se pueden hacer por integración por partes. Entonces, por ejemplo, la integral de seno a la 5 de x, diferencial de x. El primer paso, descomponer en seno a la 4 de x por seno de x diferencial de x. Y el seno a la 4, descomponerlo en seno al cuadrado. ¿Por qué? No pierdan de vista. Yo quiero usar aquí la identidad fundamental. Yo quiero transformar seno cuadrado de x en 1 menos coseno cuadrado de x. Una vez que yo transformo en 1 menos coseno cuadrado de x, mi cambio es coseno de x igual a u, la función interna. Coseno de x lo llamo u. ¿Qué ventaja tiene eso? Que cuando yo derivo coseno, me va a dar seno, que lo tengo en la integral. Por eso esta separación es clave. Siempre, si el exponente es impar, se aborda de esta misma forma. Separas para que te quede a la 1 y el otro exponente que es par, lo separas al cuadrado al número que corresponda. Es decir, si yo aquí tengo seno a la 6, esto me quedaría seno al cuadrado a la 3. Si yo aquí tengo seno a la 8, aquí me quedaría seno al cuadrado a la 4. Para yo siempre poder usar la identidad fundamental. Donde tengo coseno pongo u, por lo tanto esto me queda 1 menos u cuadrado, todo al cuadrado, por la menos diferencial de u. ¿De dónde sale menos diferencial de u?
de esa derivada. La derivada de coseno es menos seno, por eso es que queda negativo. ¿Qué logro con esto? Pues transformé una integral, que es una integral trigonométrica, en una integral de potencias. ¿Qué debo hacer aquí? Desarrollar ese binomio al cuadrado y me quedan puras potencias. ¿Ok? Me queda 1 a la 2, a la 4 y después integro las potencias y devuelvo el cambio. ¿Qué pasa si el exponente es par, como es este caso? Este camino no me sirve. Entonces yo debo descomponer esa potencia para que me quede coseno al cuadrado. Sería la integral de coseno a la 6 de x diferencial de x, la vamos a transformar, ahí está sobrando un igual, en la integral de coseno cuadrado de x, todo eso elevado a la 3. Y el coseno cuadrado de x lo vamos a transformar en 1 más, ay, esto está mal, este sí. 1 más coseno de 2x sobre 2. Entonces esto se convierte en la integral de 1 más coseno de 2x sobre 2, todo elevado al cubo. ¿Ok? Todo elevado al cubo, diferencial de x. Resolvemos esa potencia, eso me da 1/8 que sale de la integral y nos queda en el integrando un binomio al cubo. 1 más coseno de 2x al cubo. Desarrollan ese binomio y les van a salir potencias pares de senos o cosenos, dependiendo de lo que aquí va a salir pura potencia de coseno, pero van a salir potencias impares o pares, entonces la tratas de esta forma o de esta forma según sea el caso. Entonces les queda a ustedes terminar esas dos integrales. De la clase de hoy tienen entonces 3 asignaciones, estas dos y la de la irracional de la lámina anterior. Si tienen dudas, ustedes me las formulan y yo se las puedo ir respondiendo, o bien me lo formulan por el foro, o bien me lo formulan por el grupo de WhatsApp y yo se las voy respondiendo. ¿De acuerdo? El lunes yo no voy a dar la clase, la vamos a dar jueves y viernes, igual que esta semana. Pero el lunes, si ustedes tienen dudas concretas, nos podríamos reunir un rato a la hora de la clase y yo puedo aclarar esas dudas que ustedes tengan. ¿Ok? Si ustedes me plantean alguna duda con alguna integral, nos reunimos y la aclaramos por esta vía. ¿Alguna pregunta? Queda menos de un minuto para despedirnos. Disculpe, profe, esta pregunta no tiene que ver directamente con la clase. ¿La lámina corregida que está utilizando la subirá hoy mismo o cuándo la subirá, profe? Sí, yo lo arreglo hoy y se lo subo hoy mismo. Ok, muchas gracias, profe. Disculpe. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, no sabía que había. Métete en módulo 7, en el anuncio está el enlace para que te unas al grupo. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mis niños, que tengan un buen fin de semana y bueno, nos estamos hablando.